Dios me los bendiga. Esta es una enseñanza que llevé a la iglesia Génesis 7 que quisiera compartir. La enseñanza dice la vida después de la muerte. Y de pronto cuando uno mira este título va a pensar qué va a suceder nosotros cuando perdamos la vida. Pero sin embargo no vamos a tratar de ello en esta enseñanza, sino más bien de algo que en vida es muerte. Y ya lo vamos a ver. Empecemos con Efesios 2:1. Y dice, y Él, hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí dice que las personas estaban muertas, pero que sin embargo Él vino y nos dio vida. Y no quiere decir que nos ha resucitado, sino que de muertos nos ha dado vida. Y vamos a ver por qué está diciendo aquello nuestro Señor Jesucristo en el libro de Efesios. Ahora, miren que hay muertos vivientes. Y todos los que están en este mundo son muertos vivientes. Por eso habíamos visto en Efesios 2:1, en el empezar esta charla, que Él, el Señor Jesucristo, nos dio vida cuando estábamos muertos. Es decir, caminamos, conversamos, vemos, nos movemos, pero sin embargo estamos muertos. Ahora, cuando estaba preparando este mensaje, yo vi que había una droga en los Estados Unidos. Ahora, no solamente en los Estados Unidos, sino también ya está en Europa y en algunas partes de Asia. Y es una droga zombie. La cuestión es que estas personas se toman, es un tranquilizante para animales. A los animales les ponen estas inyecciones y se tranquilizan, pero las personas empezaron a inyectarse estos tranquilizantes y se vuelven como muertos, se quedan como muertos en vida. No reaccionan, caminan, pero sin sentido, y no hablan o se quedan estáticos, o sea, es muerto en vida. Es una droga que hoy por hoy está en los estados y, como digo, ya se ha regado también a otras partes del mundo. Pero miren que todas las personas que vivimos estamos drogados de esta manera porque estamos muertos caminando. Ahora, ¿por qué esto de muertos vivientes? Mire de Lucas 9:59 lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Cuando Él está predicando, vienen muchas personas y Él les invita para que vengan y lo sigan. Y algunos de ellos les dicen, miren, y dijo a otro, sígueme. Y Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Los muertos que entierren a los muertos, es decir, aquella gente que sí se relaciona, que sí respira, que mira y todo lo demás, pero que son considerados muertos porque no tienen la vida que Jesús da. Entonces dice que ellos que no tienen vida de Jesús entierran a aquellos que pierden la vida en esta tierra. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que estábamos, mire, como toda la gente, zombie, muertos en vida, drogados por la droga del pecado que la serpiente antigua, astuta, nos ha dado. Pero dice aquí en Efesios que antes que nosotros estábamos muertos, ahora el Dios Todopoderoso nos ha dado vida. En Timoteo dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Así que si aún inclusive cuando vamos a la iglesia se entregan a los placeres, dice que ellas no están vivas, que siguen muertas. Y lo más terrible todavía, cuando el apóstol Juan está hablando en el libro de Apocalipsis a las iglesias, aquí hay algo que él escribe a una iglesia y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque aún en las iglesias, aún obrando, haciendo cosas, el Señor Jesús le dice que vaya y le diga a esta iglesia de Sardis, que me supongo que en esta iglesia hacían un montón de cosas. Por eso dice, yo conozco tus obras. Es decir, hacían un montón de cosas. Y por lo que hacían un montón de cosas, la gente que está alrededor tenían el concepto de que ellos tenían la verdad. Y la verdad les hacía libres y la libertad es vida. Entonces dice el Señor Jesús aquí a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es decir, las personas alrededor creen que ustedes están bien por las obras que hacen, por todas las cosas que hacen. Pero sin embargo dice, estás muerto. Estás muerto. Así que ninguna de las obras que nosotros hacemos nos van a dar vida, sino solamente lo que habíamos leído. Él vino a darnos vida. Ahora, ¿qué es vida?
Si vamos a ver que estamos muertos aquí caminando y relacionándonos, pues entonces, ¿qué es vida? Y para eso nos tenemos que ir hasta el Génesis. El Génesis 2:7 dice entonces: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida es Dios, no es de cada uno de nosotros. Por eso que nosotros pensemos que vamos a hacer ejercicios, vamos a tener una dieta saludable, vamos a irnos al médico siempre haciendo los chequeos, y por eso vamos a vivir más tiempo. Estamos totalmente equivocados. No quiero decir que no lo practiquemos, es bueno, practíquenlo para tener una vida saludable, pero no quiere decir eso que nos va a aumentar los días de la vida, no, porque el dueño de la vida es Dios. Él sopló en nuestra nariz aliento de vida, y cuando el Señor diga ya no más, entonces quitará su aliento de vida, como habla en el libro de Eclesiastés o en el libro de Job. Quitará el aliento de vida y dejaremos de existir. Eso es todo, es la vida, es la que Él nos dio. En Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora, fíjense bien que en el huerto, en donde el Señor Dios está haciendo para ponerle al hombre ahí, dice que todo árbol que Él hizo ahí era delicioso a la vista y era bueno para comer. También ahí mismo en ese huerto que nosotros llamamos el Edén o el paraíso, dice que también había el árbol de la vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, el Señor Dios hizo un paraíso que le llamamos el Edén. Y nosotros creemos que en ese paraíso y en ese Edén todo era de maravilla, porque el hombre conversaba con Dios, caminaba con Dios, y el asunto del paraíso ahí, el Edén, era una maravilla. Pero el Señor Dios dice que en ese huerto del Edén, ahí en ese paraíso, hizo todas las cosas deliciosas a las vistas y buenas para comer, todo, incluyendo el árbol de la vida e incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaban, y toda clase de animales, y ya vamos a ver que también había un animal ahí en el huerto del Edén que sale de todo el principio de honestidad que nosotros podríamos tener. Pero aquí en el huerto del Edén hay diversidad, mire, hay diversidad. Hay tanto el árbol de la vida como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda hay diversidad. Y como decimos, es delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está. El Señor Dios les coge y les pone ahí en ese lugar que Él puso paradisíaco, pero que sin embargo hay diversidad, hay de todo. Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Mire, ahí está, es el Edén, que se supone que es una cosa linda que Dios puso, pero no, ahí en el Edén hay algo que va a acarrear muerte. Así como hay el árbol de la vida, también va a haber el árbol que va a dar muerte. Pero el Señor Dios, cuando habla con Adán, le dice: mira, de todo que está delicioso a la vista y bueno para comer, cómelo, pero de este árbol no lo hagas. ¿Por qué? Porque el día que de él comas te vas a morir. Ahora, ¿qué es morir? No lo saben qué es morir. Nadie sabe en el huerto del Edén qué es morir. Nadie ha muerto, nadie tiene esa experiencia. ¿Qué es morir? No saben. Pero sin embargo, lo único que tienen ahí dentro de ellos, tan Adán como Eva, pero ahorita Adán, porque a él es el que le da esta regla, él simplemente obedece sin decirle: pero ¿qué es eso? ¿Qué va a suceder? Nada, hace nada, solamente obedece. Y el asunto es obediencia en ese huerto del Edén que Dios ha puesto. Entonces, hay diversidad, pero también hay reglas en este huerto del Edén. Ahora, ¿qué es la muerte? Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se acuerdan que Dios hizo todo bueno para comer? Y que era agradable a los ojos, que se acuerdan también que Él había hecho todo eso. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí una cosa que el Señor no hizo. Porque antes que habíamos visto, era todo bueno para comer, agradable a los ojos, todo lo hizo, incluyendo el árbol del bien y del mal. Agradable para la comida y bueno para los ojos. Pero aquí dice una cosa que el Señor no había hecho. Esta cosa nació en el interior de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer empezó a conversar con un animalito que también estaba en el huerto del Edén. Es decir, en el Edén no había solamente animales buenos, también había este animalito que dice que era el más astuto que el Señor Dios hizo. Pero sin embargo, de este animalito más astuto, en este animalito el diablo entró para tentarle a la mujer. ¿Y cómo le tienta a la mujer?
a través de decirle todas estas cosas que ustedes pueden leer en el libro del Génesis. Pero en todo caso, en ella aparece la codicia, porque ya no solamente el fruto que ella está viendo ya no es solamente agradable, sino bueno para comer, sino también la codicia. ¿Pero por qué codicia? Dice codiciable para alcanzar sabiduría, porque la serpiente le había dicho que ella, si es que comía de ese árbol, no va a morir, pero sin embargo va a ser como Dios. ¿Pero como Dios qué? ¿Divino? No. Como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, que en ella estaba poniendo el enemigo que ya no tiene que estar solamente confiando en Dios en que le diga que haga y que no haga. Así como le dio la orden y le dio la regla a Adán diciendo de todo puedes comer menos de este árbol. Ahora el diablo le dice, mira, si tú comes de esto, entonces ya no va Dios a decirte que hagas y que no hagas, sino que tú vas a determinar qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque en ti va a estar la sabiduría y el conocimiento de lo bueno y de lo malo, en ti, ya no solamente en Dios, sino en ti, y tú vas a llegar a ser como Dios, sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo. Ahora, esto nació en el corazón de ella, la codicia, que dice que es el afán excesivo o el deseo vehemente de algo. Y lo que ella tuvo afán excesivo o deseo vehemente era de alcanzar sabiduría, tal cual como Dios tenía, para poder discernir entre qué es bueno y qué es malo. Entonces ya no Dios, sino yo. Y entonces, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales. ¿Qué es lo primerito que sucede en ellos cuando cogen este árbol del bien y del mal y lo comen? Conocimiento. Por eso es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ahora, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, esto es conocer. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, es decir, en nuestra cabecita ya empieza a maquinarse las cosas, ya empezamos nosotros a juzgar, ya empezamos nosotros a decir qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿qué es bueno para mí? Lo que no me hace daño. ¿Qué es malo para mí? Lo que me hace daño. Ese es nuestro juicio que tenemos ahora. Pero, sin embargo, Dios no juzga de esa manera. No es que te hace daño o no te haga daño, sino el asunto es, ¿me obedeces o no me obedeces? Porque el Señor Dios había dado una regla. La cuestión era, sin pensarlo dos veces, simplemente decir, yo te obedezco y punto. Pero como ahora nació en el corazón de la señora el hecho de que alcanzar esa sabiduría como divina, entonces comieron. Y lo primero que sucede en ellos es conocer. ¿Y ahora por qué determinan que es malo? Porque antes vivían desnudos, no pasaba nada, no era malo. Delante del Señor Dios era bueno. Pero cuando ellos comen, ahora, wow, conocen, se abren los ojitos, conocen de que su desnudez ya no es buena delante de Dios, ahora es mala. ¿Por qué? Ya no es Dios quien determina ante ellos qué es bueno y qué es malo, sino que ahora ellos determinan qué es bueno y qué es malo. Y la desnudez para ellos es malo. Para Dios no lo era, ahora para ellos es malo. Así que el alcanzar la sabiduría para conocer lo que es bueno y lo que es malo, ahora les está llevando a una cosa fuera de Dios, porque Dios determina una y ellos determinan otra. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaban en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y esto es el conocimiento. Lo que era bueno para Dios, y que ahora a través del conocimiento que ellos tienen de haber comido ese fruto, ahora lo que es malo, lo que era bueno es malo, y como es malo, pues entonces me escondo de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente nos escondemos de Dios porque queremos hacer lo que nosotros queremos, que a nuestro pensamiento es bueno, pero que al pensamiento de Dios de pronto es malo. Entonces lo que queremos hacerlo, la única forma de poder hacerlo es escondiéndonos de Dios. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Y qué pena, porque estaban en ese huerto y tenían el árbol de la vida que podían haber cogido porque era bueno para comer y era agradable a la vista el árbol de la vida también. Pudieron haber cogido eso y pudieron haber tener vida. Pero sin embargo, la codicia que estuvo en el corazón y que salió a flor, indujo para que no hicieran eso, sino más bien cogieran de aquello que les va a traer la muerte, es decir, la separación. Y ahorita están separados y el Señor Dios les ha echado fuera. Ya no tienen cómo ir a este árbol para tener vida. Ahora tienen que estar fuera de Dios sin poder tener acceso a aquello que les iba a dar la vida. Se alejaron de la vida.
Ahora, ¿qué es vida entonces? La vida es existir rodeado de toda circunstancia donde Dios nos ha puesto, pero bajo su dirección. Esto se llama vida. El Edén, como les digo, tenía el árbol que daba la vida, pero también había el árbol que daba la muerte. También había animalitos que eran geniales y lindos, pero también había la serpiente astuta que engañaba. Eso estaba en el huerto. Y Adán y Eva tenían que vivir ahí en ese huerto con todas esas circunstancias que le rodeaban. Mire, nosotros también estamos en este mundo y el Señor Dios nos ha puesto en el lugar en donde nacimos. Estamos en alguna parte del mundo, ahí donde el Señor nos ha puesto. ¿Y todo es excelente, todo es color de rosas? No, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que no son excelentes. Así como el árbol que trae la muerte, también a nuestro alrededor, en donde vivimos, algo que nos va a traer la muerte. Así como hay un animalito que va a estar hablando de nuestro oído para poder hacer cosas que Dios ha dicho que no, pues también hay gente y hay circunstancias que nos hablan a nosotros para poder hacer algo que el Señor Dios ha determinado que no lo hagamos. También estamos viviendo en un lugar así, igualito. Pero de la vida que es vivir en este lugar, pero bajo la dirección divina, que eso se llama vida, nosotros hemos dicho que no. Simplemente hemos dicho que no. ¿Por qué el Señor Dios va a decirnos qué hacer? Si yo también puedo discernir y juzgar qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Entonces, dice la palabra de Dios que eso es muerte. Mire, muerte es existir, es decir, caminar, conversar, estar relacionándonos con todos, existir. Escondido de Dios, como digo, para nosotros poder hacer algo que en nuestro ser interior ya sabemos, en nuestro ser interior, que se llama conciencia, sabemos que Dios ha dicho que no, entonces lo que podemos hacer es escondidos de Dios. Entonces nos escondemos de Dios para poder hacer. Y el esconderse de Dios, lo más elemental y lo más práctico de esconderse de Dios es decir, Dios no existe. ¿Ya? Y como Dios no existe, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera porque no existe, escondidos de Él. Sabemos en nuestro ser interior de que sí hay Dios, pero sin embargo nos escondemos. Y vivimos bajo nuestro juicio, porque ahora nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo, y si es bueno es porque me agrada, así que es bueno. No importa si es que después me va a llevar a que mi cuerpo se deteriore, lo que sea, porque una droga hace eso. Tú consumes esa droga y después va pasando el tiempo y ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se deteriora. Pero sin embargo nosotros decimos, bueno, para mí es bueno porque me siento bien, me relajo, y es lo mismo que pasa con esa droga que le llaman droga zombie. ¿Qué hace? Me relajo, me voy del planeta, me olvido de todos los problemas. Pero sin embargo eso me está acabando el cuerpo. Pero sin embargo en mi juicio digo, no importa que me esté acabando el cuerpo, no importa, porque para mí es lindo, porque para mí es bueno. Y vivo según mi voluntad. Así que Dios no existe, Dios está fuera de lo mío, yo vivo mi juicio, mi voluntad, escondido de Dios. Eso dice la palabra de Dios que se llama muerte. Aunque estés respirando, aunque estés relacionándote con todos, pero sin embargo estás muerto en esta tierra. ¿Cuál es la solución? Bueno, el Señor Dios dio la solución de hace mucho tiempo atrás. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ahí está la vida. Por eso en Efesios 2 decía, Él nos dio la vida estando muertos. Él. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia Dios dio a su Hijo para que muriera en una cruz del Calvario, para que todos aquel que creamos en esta obra redentora de Dios a través de Jesucristo, ya no estemos muertos, sino ahora tengamos vida nuevamente. Y si ahora tenemos vida, ¿qué es lo que nos resta hacer mientras llegamos a la presencia de Dios? El libro de Romanos nos va a decir, y el apóstol Pablo a los romanos les da una sugerencia que para todos nosotros es tenaz. Dice, no reine. Ojo, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Porque si va a reinar, nosotros lo vamos a obedecer a Él. ¿A quién? Al pecado. Aquello que nosotros discernimos y decimos que es bueno para mí, pero sin embargo nos está dañando. Ahora reina esa forma de pensar y entonces lo obedecemos a esa forma de pensar. Y dice que esa forma de pensar se llama concupiscencia. 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. No te escondas, preséntate vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y no te escondas, preséntate delante del Señor Dios. Aquí estoy, Señor Dios.
con todas las cosas que yo supuestamente digo que son buenas, pero tú dices que son malas, pero ahora me presento delante de ti y aquello que es malo para ti también es malo para mí. Voy a obedecerte y entonces se cumplirá aquella palabra de Efesios, que estando muertos en pecados Él nos dio vida y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que ya no vivamos como muertos, vivamos como vivos. Porque el Señor Dios que vino a dar su vida por nosotros, Él nos va a dar vida nuevamente. Y no solamente vamos a existir, pero muertos en esta vida, sino que vamos a existir con vida en este mundo hasta cuando el Señor Dios nos tenga presentes. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar.